tenemos la figura hombro, cabeza, hombro, que es una figura eminentemente bajista. Tenemos tres máximos, dos que forman los hombros. Los hombros pueden ser simétricos o asimétricos. Y entre estos dos hombros viene la línea de clavícula y otra línea que corresponde a la cabeza, que es el punto más alto. La cabeza, por supuesto, como en el cuerpo humano, se sitúa en medio de los hombros. Es exactamente lo mismo. El nuevo impulso se proyecta mínimo con el mismo rango que existe entre la línea de la clavícula y la cabeza. Entonces, esta hombro, cabeza, hombro, es una figura en la cual existen, miremoslo muy bien, tenemos en este caso una tendencia alcista y tenemos una primera resistencia que es tocada por un punto que vamos a denominar hombro. Viene una corrección, esa corrección es la resistencia, un soporte en este caso, Fue una resistencia, pero es un soporte ya en este momento porque viene en una corrección, ¿no? Y esa es la línea de clavícula. Y en este soporte hay un rebote, que se presume puede ser un rebote o es un rebote alcista, que se queda limitado por esa resistencia que es la cabeza. Al existir la corrección del punto de resistencia que denominamos cabeza, volvemos a ese punto de soporte que es la clavícula, un rebote alcista, nuevamente, una corrección para formar nuevamente el hombro y finalmente la disolución de la figura a partir de el cambio de tendencia o el cambio de dirección del movimiento. Entonces, es muy fácil, es muy simple de entender, es una figura muy usual, es una figura de carácter bajista, con la cual pues siempre tenemos que tener cuidado. Estos hombros, decíamos, pueden ser simétricos o asimétricos. ¿Qué quiere decir que los hombros sean simétricos o asimétricos? Pues que el hombro 1, el hombro que viene del pasado en la formación, puede estar un poquito más abajo que el hombro 2 o viceversa. Finalmente, tenemos que abstraer un poco en la creación de estas figuras. Ya lo iremos viendo, o lo estamos viendo, porque lo vemos por un lado en nuestro manual chartista en formaciones de líneas, ¿ok? Y posteriormente lo estamos viendo en los gráficos que estamos presentando en este momento en el video en velas. Entonces, lo importante es empezar a identificar todas estas figuras en los gráficos reales. Si estamos viendo gráficos de velas, en los gráficos de velas. Si estamos viendo gráficos de línea de área, en los gráficos de línea o área, y así sucesivamente con cualquier tipo de gráfico con el cual estemos trabajando. La figura opuesta a este hombro, cabeza, hombro es la figura hombro, cabeza, hombro invertido. Entonces, este hombro, cabeza, hombro invertido, pues es lo contrario. Tenemos tres mínimos, dos que forman los hombros, como lo estamos viendo en este momento en la figura. Estos pueden ser simétricos o no, formando entre ellos la línea de clavícula y el tercero que corresponde a la cabeza, que es el punto más bajo. La cabeza se sitúa en medio de los hombros, igualmente. El nuevo impulso se proyecta mínimo con el mismo rango que existe entre la línea de clavícula y la cabeza. Es una figura de continuación alcista, por supuesto. ¿Por qué? Porque tenemos una tendencia o un movimiento a la baja y tenemos inicialmente un soporte sobre el cual se rebota la figura, rebota el precio en este caso. Ese es el hombro. Existe una corrección alcista, por supuesto, porque venimos de una tendencia o de un movimiento bajista o de un impulso bajista. Tenemos esa corrección al alza. Una vez tenemos el hombro formado, que es la clavícula, y vamos con el siguiente impulso del movimiento que traemos,
que es el bajista, que forma la cabeza, que se encuentra con un soporte muy fuerte que lo rechaza y vuelve nuevamente en esa corrección, en ese impulso correctivo, a formar la clavícula para posteriormente intentar seguir en la misma línea del movimiento, en la misma línea direccional bajista para formar el segundo hombro y rechazar totalmente a partir de allí la continuación del impulso o de la tendencia que traíamos inicialmente, que era la bajista. Importantes figuras: taza con asa. Se requiere de impulsos bajistas y posteriormente alcistas para hallar el patrón. Esta es una variación del doble suelo. Se puede observar que hay dos valles, uno más grande y profundo, denominado taza, que es el más amplio que tenemos en las líneas, y otro valle más pequeño y menos profundo, denominado asa. Recapitulamos, tenemos un par de fosos, un par de combas, un par de parábolas exactamente. Una, que es la más amplia y la más profunda, la que toca el soporte más bajo, es la taza. Y posteriormente tenemos el asa, que tiene un soporte o halla un soporte más alto en nivel de precio al que ha tenido la taza. Y pues la figura se convierte en una figura de cambio de sentido o cambio de impulso de bajista, en el que veníamos, a alcista. Se llama taza en la medida en la cual taza-asa pues parece. Si abstraemos un poco, pues puede tener la pinta de una taza con su asa, ¿no? El giro en V o día de vuelta alcista es necesario para que se dé esta figura o para que sea válida la figura, que haya un gran acompañamiento de volumen. Los precios del día bajan a un nivel mínimo con respecto a los del día anterior. Sin embargo, cierran por arriba de la apertura del día. ¿Ok? Entonces, tenemos que en el transcurso del día, o en el transcurso del periodo que estamos observando, tenemos una caída de precio, y posteriormente, a partir de un gran volumen, los precios vuelven a subir. Y los precios finalmente cierran por arriba de la apertura del día. Entonces los precios han bajado a un nivel mínimo con respecto a los del día anterior. Sin embargo, cierran por arriba de la apertura del día. Luego tenemos el giro en V o día de vuelta, pero bajista, que es exactamente lo mismo, pero al contrario. Entonces, los precios del día, en este caso, suben a un nivel máximo con respecto a los del día anterior. Sin embargo, cierran por debajo de la apertura del día. Entonces, tenemos que los precios suben con respecto a los del día anterior a un máximo. Sin embargo, en el cierre, recordemos que para los chartistas el cierre era el único dato relevante, el único dato que tomaban como relevante. Hoy en día en el análisis técnico no se toma solamente ese dato como dato relevante, pero en el caso de esta figura, por ejemplo, es relevante, ¿no? El precio de cierre. ¿Por qué? Porque los precios del día han subido a un nivel máximo con respecto a los del día anterior, pero cierran por debajo de la apertura del día. La isla de vuelta alcista, esta aparece en los mercados bajistas. Tiene un tiempo de maduración de una o de varias sesiones. Entonces, en medio de ventas fuertes, la cotización cae, dejando un gap bajista. En un tiempo X, las fuertes compras llevan a la cotización a saltar, provocando otro gap, esta vez alcista. Veamos la figura. Tenemos entonces un impulso bajista, venimos en una tendencia bajista, se presenta un gap que podemos suponer es un gap de continuación en ese momento,
cae el precio al punto en el cual va a caer después de ese gap, es decir, tenemos una vela en la misma dirección de la tendencia y del gap en el cual venimos, y posteriormente, con un tiempo X de maduración, no existe un tiempo determinado, 1, 2 días, medio día, 5 días, una semana, se produce otro gap pero esta vez alcista, es decir, en el sentido contrario del gap anterior, que nos dio la posibilidad de ver la figura. ¿Ok?